Y ahora vamos a seguir esta parte del programa hablando con Mario González. Mario González es la otra guerra, podríamos decir. La guerra contra el clima, la guerra contra el infortunio, la guerra que tuvieron que vivir los que venían en el Aras Belgrano. Mario González, buenos días. El otro día estuviste con tu mamá. Hoy vamos a escuchar tu testimonio. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Es un placer estar en el programa hoy, justamente con los compañeros que están contando cada una de sus cosas. Y es mucha verdad, señora Nora. En el tema Malvinas se vivió aire, tierra y mar. En el mar hay muy pocas historias que se van trascendiendo por falta de conocimiento, porque toda la mayoría de la población se enfoca en Malvinas, en las islas, en lo que más se vivió, ¿no es cierto?, y donde más se sufrió. Cabe destacar esa pequeña cosa que en las Malvinas fue donde más se sufrió las contingencias de la guerra. En el tema del crucero General Belgrano es otra parte de historia, es otra página vivida, en donde los tripulantes del crucero General Belgrano vivíamos en otra situación, dado que estábamos en el mar, así como muchísimos buques de la Armada Argentina, ¿no es cierto? Vivíamos en distintas circunstancias, pero con el mismo peligrosidad en ese tiempo. Lo que nosotros teníamos que luchar diariamente es contra el clima. Los mares del sur son muy turbulentos, muy movidos por el tema del viento, aguas muy frías, y bueno, la circunstancia que se vivía a bordo era la intemperie de cubrir los montajes de guerra, ¿no es cierto?, con las brisas fuertes, con los vientos fríos, la salitre del mar, y más allá de eso es estar a la intemperie prácticamente en distintas condiciones que se vivían en las islas. Me gustaría preguntarte, no sé si sabes, cuando ustedes embarcaron y se dirigieron hacia las islas, ¿cuál era el objetivo que tenía el crucero Belgrano? El crucero General Belgrano, más allá de eso, arrancamos desde un inicio, ¿no? Desde el 2 de abril que se tomó Malvinas en adelante, nosotros estábamos en puerto. ¿Por qué? Porque habíamos venido de una navegación donde lo cual habíamos tenido problemas en las máquinas, ¿no es cierto? Tuvimos que reacondicionar todo eso de vuelta para volver a salir y volver a salir el 16 de abril. La misión de Belgrano en su momento, la información que teníamos nosotros como tripulación, que es muy distinta a la que manejaban los mandos, era custodiar y estar en tema de alerta sobre la costa del continente argentino. O sea, todo lo que era Mar del Sur es como un vigía, ¿no es cierto?, esperando órdenes del alto comando en lo que deberíamos hacer. Pero a su vez la preparación era continua. Bueno, o sea que en ningún momento pensaron en entrar en combate y mucho menos, bueno, que les pase esto del hundimiento y estando en la zona de exclusión como estaban. Claro, fue una vivencia distinta, porque nosotros dentro del buque sabíamos que en plena navegación en alta mar estábamos en distintas condiciones que la flota británica. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos la misma calidad de armamento, no teníamos la misma tecnología que tenían los ingleses, pero a su vez teníamos nosotros dos buques que nos acompañaban en Luchay y en Piedrabuena, de lo cual nos daban el apoyo de custodia en el sentido de detectar submarinos, por el tema del sonar, por estar en un estado de alerta. Pero la tripulación en sí, del momento que zarpamos de Puerto Belgrano, sabíamos que íbamos a una guerra, y yo en mi caso particular, yo sabía que no iba a volver. No iba a volver por el sentido de que las distintas circunstancias, como lo había mencionado antes, de tecnología, no nos daba la posibilidad, ¿no es cierto?, de estar a la misma altura de un ataque naval, ¿no es cierto?, de un Sea Harrier, por ejemplo, o un ataque de un submarino como nos tocó vivir. Entonces, en el momento que zarpamos ya sabíamos que íbamos a cumplir nuestra misión. Nuestra misión era, de por sí, siempre consciente de eso, desde que uno toma conocimiento que está en la Armada, es defender la soberanía nacional, ¿no es cierto?, sin importar muchas veces o darle importancia a la misma vida propia.
sino darle una importancia a la vida del compañero. Mi condición fue distinta en el tema de edad, ¿no es cierto?, sí, a lo que nos tocó vivir a los soldados con toda su valentía que demostraron, más allá de decir, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que la condición de la edad y la circunstancia que estábamos todos con la misma predisposición. Si bien nuestros soldados argentinos que estaban en la conscripción tenían toda la voluntad y la fortaleza que demostraron a lo largo de todo el conflicto, nosotros como aspirantes, ¿no es cierto?, como iniciando la carrera naval de la escuela de suboficiales de la Armada, también entornamos esa gestión, ¿no es cierto?, de defender nuestra soberanía nacional. O sea, para mi caso creo que todos estábamos en las mismas condiciones y en la misma predisposición de saber de que no ibas a volver. Pero sí sabíamos que íbamos a entregar todo lo que teníamos que entregar para defender la soberanía nacional. Como dije anterior, nuestra vida, en mi caso particular, es como que tomaba un segundo término. ¿Cómo pasaban tus días en el Belgrano antes del hundimiento? Antes del hundimiento era realmente una navegación de placer, considerando que la Armada tiene, o sea, ese encanto, ¿no es cierto?, del marino, de navegar y conocer distintos puertos, distintos lugares, distintas situaciones, vivir la vida en un tono distinto, de otro objetivo. Hasta antes de la guerra era todo conocer, ¿no es cierto?, conocer el buque, hacer ejercicio, pues, pero sin tener esa cosita que decir, no sé si hoy estoy y mañana no estoy. Cuando se desató la guerra, cambió rotundamente nuestros pensamientos, porque ya en serio, como digo yo, ¿no?, llegó la hora de trabajar. ¿Pensaste en algún momento en abandonar? No, en ningún momento pensé en abandonar mis obligaciones, porque más allá de eso, ¿no es cierto?, uno se va formando desde a poco y va interiorizándose en el tema de lo que es el país, lo que es la nacionalidad, lo que es la defender nuestra soberanía nacional, en donde todos de por sí teníamos una parte de nuestra vida donde pasábamos una etapa a donde llegaba a la jura a la bandera, en donde uno se comprometía del corazón y el alma en defender nuestra soberanía, que era la jura de la bandera, y era la palabra de uno, era el honor de como persona, el honor de hombre, la palabra de hombre, que más allá del juramento que se hacía, es decir, yo estoy predispuesto a ofrendar mi vida por toda la ciudadanía argentina. O sea, es ser como un representante en estos casos, ¿no es cierto? Y es una obligación muy grande, porque uno resigna, ¿no es cierto?, montones de cosas. En la jura de la bandera ofrende su vida a la soberanía nacional y a todo el país y a toda la nación argentina. El día del hundimiento, ¿qué es lo que más recordás? El día del hundimiento era una vida cotidiana, bien, porque nosotros estábamos constantemente haciendo ejercicios de zafarranchos de abandono, de combate, antiaéreo, todo lo que refería, ¿no es cierto?, en ejercicios tomados como real. Entonces, ¿qué pasa? En eso, el ser humano se va enriqueciendo cada vez más en las circunstancias que le puede llegar a tocar y vivir, que son ficticias dentro de uno, pero suponiéndolas que son reales. Entonces la pregunta era, ¿qué hago yo si cae una bomba en este momento? ¿Qué hago yo si se produce un incendio? ¿Qué hago yo si nos pegan con los torpedos? Entonces para eso la tripulación, los comandos que estaban en el buque, ya tenían la predisposición de qué se debería hacer en un caso real. Entonces era tanto el ejercicio que se hacía, con tanta insistencia en distintos horarios, de lo cual uno ya lo tomaba como normal. Entonces, del momento que pegan los torpedos, ¿no es cierto?, sí, era otra página en nuestra vida, a donde era el tema de tratar de ayudar al que podíamos ayudar, tratar de sobrevivir, tratar de llegar a cubierta, en momentos que son demasiados lugares, situaciones que no son poco comunes en este caso. Situaciones límites. Situaciones límites, en donde sabíamos nosotros que en ejercicios, en el momento de ser torpedeados, por ejemplo, el buque se quedaba sin propulsión,
teóricamente, y existían muchas condiciones, como explotar todos en conjuntos, ¿no es cierto? En este momento, como pasó que no tuvimos esa mala suerte que el buque explotó, que los tanques de combustible no explotaron, la Santa Bárbara, las partes de municiones que están interconectadas por ventilación artificial, que si explotaría uno, explotarían todas en cadenas, o sea, no quedaría nada absolutamente, pero eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue las circunstancias de estar moviéndonos a la oscuridad completa, tratar de respirar el tema, tratar de aprender a respirar, ¿no es cierto?, en el sentido de que uno tiene que tranquilizarse porque el humo lo ahogaba, ¿no es cierto? O sea, todas esas circunstancias que nos enseñaban en los ejercicios. Vos, cuando pasó el hundimiento, cuando el torpedo hiere al Aras, ¿dónde estabas? En ese momento a mí me tocó un día muy particular, creo que es alumbrado por Dios. ¿Por qué? Porque ese momento a mí me tocó guardia de antiaéreo del montaje de 40 milímetros de 12 de mediodía a 4 de la tarde. No toman 4 menos 10 la guardia, como era normal que se tomaba. Muchos de mis compañeros se decidieron ir a descansar porque ya veníamos con días anteriores trabajando 6 horas de descanso por 6 horas de guardia, el crucero de guerra que se llamaba. Bueno, en su momento yo dejo mi guardia, en vez de ir a dormir, a descansar, aprovechar el descanso que se había dado en el buque porque estábamos fuera de la zona de exclusión, decido ir con mis compañeros que estábamos en el montaje, ir por la cocina, obvio, a buscar agua para el mate, por panadería, obvio, a buscar algo para comer, y de ahí nos dirigimos hacia la fuente de soda, que era la cantina, ¿no es cierto?, donde nos sentamos ahí a tomar unos ricos mates, y en el momento que nos sentamos y no alcanzamos a cebar el primer mate, fue cuando se desencadenó los torpedos que pegaban sobre el Belgrano. Fue un silencio total en ese momento, es como si las lámparas hubiesen explotado, pero la sensación que nos daba a nosotros no era que nos habían pegado los torpedos, sino que la sensación que nosotros habíamos asumido, yo en mi caso en particular voy a hablar en mi persona, sentí como que una bomba había caído en cubierta, pero en ningún momento pensé que habían sido torpedos. Esa es la sensación que yo adopté en ese momento. ¿Cómo saliste de la cafetería? En ese momento, bueno, me había sacado el gabán, bala pitunea, y había sacado primero el salvavidas y el gabán, que era un abrigo que teníamos nosotros. En el momento que pegó el torpedo, vibró todo, ¿no es cierto?, pero el movimiento del mar pareciese como que el buque se hubiese aplastado, pero en realidad había bajado, porque el torpedo lo había levantado hacia arriba y lo había alargado hacia abajo. Entonces en el momento que baja hacia abajo, la temática del cerebro era tratar de buscar la vía más inmediata y más rápida para salir a cubierta. Bien. Bueno, en ese momento yo a oscuras, no se veía nada, absolutamente nada, tanteo sobre la mesa donde estábamos nosotros, y lo único que puedo encontrar es el gabán. El salvavidas no lo pude encontrar sobre la mesa, así que lo único que tenía era salir hacia adelante. En el compañero que estábamos, que éramos 4, la opción teníamos 2, salir por cubierta, por la parte del detal, o salir por la zona del taller de control averías. Para mí era la parte más cerca por el control averías. Los otros muchachos que fueron por el detal, desgraciadamente no sobrevivieron. Pero en mi caso especial fue una vivencia muy singular, dado que a mí me desvanecí, ¿no es cierto?, por la gran cantidad del humo. El humo era como si similar a cuando se quema una cubierta, el mismo olor, la misma densidad. El calor era sofocante, el piso muy resbaloso, considerando que agua ya había entrado a escorarse. Bueno, en su momento, cuando empiezo a salir en la primera instancia, había que caminar arrastrando los pies porque teníamos 2 tapas que comunicaban al comedor, de lo cual la opción del pensamiento era están abiertas o están cerradas. El estar abiertas y pisar mal, un mal paso, podíamos caer hacia abajo y caer digamos como si fuese un vacío, donde nos podríamos golpear y no poder sobrevivir. Entonces era arrastrar los pies y tantear y recordar, ¿no es cierto?, así como los no videntes, ¿no es cierto?, la famosa memoria fotográfica, que cada cosa es figurarse el lugar, ¿no es cierto?, es como uno caminaría igual que los no videntes, de la misma forma. Bueno, llegamos hasta
una pared, digamos, que es como un alambre tejido, de lo cual estaba el taller de control de averías ahí, al poder agarrarnos de ahí porque el buque se iba escorando cada vez más, muy caliente, muy alta la temperatura, cada vez más sofocante. Me acuerdo que toqué, estaba muy caliente, entonces largo la mano izquierda y me agarro con la derecha. Y siento un ardor mayor en la derecha también. Entonces cuando me trato de afirmar, digamos, para seguir caminando, ya me faltaba el aire muchísimo. Entonces me toco por inercia. En el bolsillo tenía una bufanda. Bueno, la bufanda era teóricamente ponérsela en la boca para que el humo no pase, pero era tanta la densidad del humo que era, bueno, un acto, digamos, psicológico. Uno dice, me tapo la boca para poder respirar mejor, pero no. Bueno, en ese momento me desvanecí. Lo único que recuerdo cuando me desperté, que me despertó algo frío en la cara y aceitoso, y veo así, mirando hacia arriba, una pequeña luz entre la bruma del humo, la salida cubierta. Bueno, me decido a incorporarme. Cuando me decido a incorporarme, mis piernas no me funcionaban. No fue en ese momento una actitud como diciendo, mis piernas no me funcionan, me tengo que quedar acá. No, es como decir, no me importan las piernas, yo tengo que llegar a cubierta. El objetivo es llegar a cubierta. En ese sentido me empiezo a arrastrar, agarrándome de la parte del mamparo con lo que podía, hasta llegar a la escalera que comunicaba a cubierta principal. Esta escalera contaba con escalones de hierro y un pasamano de cadenas. Estaba mojado, muy aceitoso, en el sentido que empiezo a treparme con los brazos, ¿no es cierto? Las piernas no me funcionaban, pero no era impedimento, o sea, no era, en su momento no era algo que me podía tratar de impedir, sino era un objetivo más que yo debería romper, ¿no es cierto? Porque el objetivo es llegar a cubierta. A cubierta podía llegar como para ayudar a otro o salvar mi propia vida. Bueno, esto me tocó la escalera, ¿no es cierto? Ahí fue donde conocí a Dios realmente, a donde sé que Dios existe. Bueno, al estar tan resbalosa la escalera, apoyaba la cola. Perdóname, ¿sí? ¿Eso aceitoso que hace referencia, que era petróleo? Para mí era combustible del buque. Combustible del buque mezclada con la gran cantidad de agua que teníamos en ese momento por la gran escora que teníamos. Escora, o sea, la posición que estaba el buque, sí, por la cantidad de agua. Bueno, en la primera instancia llego hasta 3/4 parte de la escalera, me vengo abajo, me resbalo. En la segunda vez llego hasta la mitad aproximadamente, me vuelvo a resbalar. En la tercera vez le pido a Dios. Le pido a Dios que me dé la fuerza suficiente para poder llegar a cubierta. Y quisiera mi destino morir o quedarme en el Belgrano, que sea leve mi muerte. Es como que uno se relaja, es como que dice, bueno, hasta acá llegué. Bueno, rogué a Dios, es increíble. Me dio la fuerza suficiente en el brazo para llegar a cubierta. Pude llegar a cubierta, pudiendo sacar la mitad del cuerpo hacia afuera. A donde ahí pasa una historia también que después la vamos a contar en otro programa también, que es muy linda. En ese momento pasa un muchacho, ¿no es cierto? Un cabo, que en el sentido, Raúl Ábalos, que él debería estar subiendo a su balsa. Desiste de subir a su balsa para ayudarme a mí sin saber quién era yo. Después en otra etapa vamos a contar quién era yo y quién era Raúl. Bueno, él me saca, me ayuda a salir de ahí, me saca el petróleo, dice que yo estaba ahogado muy mal. Y de ahí recuerdo que él me ayuda a bajar por la escalera del gato sobre la cubierta bastante escorada del buque, a donde podemos abordar a la balsa.